presentarles los actos de celebración de este cincuentenario. 50 años del Instituto Leopoldo Cano, ni más ni menos. Ahí es nada, medio siglo. Y nada hubiera sido posible sin la colaboración de cada uno de mis compañeros, de ayer y de hoy. En nombre de todos, agradezco su asistencia y confío, disculpen las limitaciones del aforo, que hemos intentado solventar habilitando otros espacios para retransmitirlo en tiempo real. En primer lugar, tomará la palabra nuestro director, don Eusebio Martín Ramos, que presentará a las autoridades que nos acompañan y dará la bienvenida a los asistentes y a dos de las propuestas de mayor calado de esta efeméride. Exposición fotográfica de la intrahistoria del centro, a cargo de nuestro activo honorífico Javier Torroglosa. Libro coordinado por Agustín Ayuso, Bajo el verde cielo adolescente, parafraseando a Octavio Paz, color que de mano de otros poetas va tiñendo cada uno de los capítulos como la piel verde del Instituto Leopoldo Cano. Libro dedicado a los colegas ausentes, pretexto evocador de estos 50 años, trufado de premios, noticias, anécdotas, desconsuelos y sentires de antiguos alumnos y buenos amigos. En segundo lugar, la proyección de un audiovisual por don Javier Luis de la Torre, que dirige desde hace 23 años el taller de radio del centro, Onda Joven Radio, un paseo por imágenes y sones de este medio siglo, la historia del Instituto Leopoldo Cano. A continuación, las intervenciones de don Jesús Antarroca, historiador vecinal de Valladolid e investigador del patrimonio de su concejo. A seguida, Diego Cosgaya Torrijos, alumno de educación a distancia de segundo de bachillerato, constancia, esperamos, de nuestro futuro como centro de referencia de la educación a distancia en Castilla y León. Eva Álvarez de Ulate, directora durante 12 años a ultranza de este instituto, desde 2004 a 2016. Y para cerrar el capítulo, don Ángel Miguel Vega Santos, director general de Política Educativa Escolar de la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León. Terminaremos con una actuación musical a cargo de nuestros compañeros de Honky Tonka y Chris Roberts. Antes del refrigerio, y para dar fe con Horacio de nuestra voluntad de permanencia, aere perennius, se procederá al descubrimiento de una placa conmemorativa en bronce del cincuentenario. Y hablando de refrigerio, de tentempié, hemos querido que ninguno de los sabores resultase arbitrario, que recuerden al centro, productos en los que han colaborado muchos compañeros y cuya memoria inevitablemente nos remita a ellos. Antiguos y nuevos sabores que inviten a la charla, al paladeo gustoso, al recuerdo. Hoy, 30 de mayo de 2019, día de la Ascensión de San Fernando, fasto día, aunque aleatorio en nuestra singladura para la celebración del primer cincuentenario del Instituto Leopoldo Cano. Aún así, que los dioses nos sean propicios. Muchas gracias. El mejor testimonio de la huella que ha dejado el instituto en las personas, pues sois vosotros, los que habéis venido aquí como antiguos alumnos o como antiguos profesores. Algunos como las dos cosas. Bueno, también esa huella pretendemos seguir dejándola en los años que vienen. ¿De acuerdo? Bueno, me acompañan en la mesa don Ángel Miguel Vega Santos, director general de Política Educativa de la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León, en representación del consejero, don Fernando Rey Martínez, que no ha podido acudir,
doña María del Pilar González García, directora general de Innovación Educativa, también de la Consejería de Educación, don Jesús Manuel Hurtado Olea, director general de Recursos Humanos de la misma consejería, y doña María Victoria Soto Olmedo, concejala de Educación, Infancia e Igualdad del excelentísimo Ayuntamiento de Valladolid. Bueno, a todos ellos pues les agradecemos el apoyo a nuestro centro, que siempre nos han demostrado y que se confirma con su asistencia a este acto. Este agradecimiento también lo hacemos a los inspectores de educación, a la directora provincial también, por supuesto, doña María Agustina García Muñoz, que nos acompaña, a otros directores o representaciones de otros centros del barrio y a entidades que están aquí acompañándonos, como la Red Pajarillos o el Secretariado Gitano, con quien hemos colaborado y pretendemos seguir colaborando. También nos acompañan del Centro de Formación de Profesores. Bueno. Y tampoco no podemos olvidar en estos agradecimientos al personal que trabaja en este centro, tanto los profesores como el personal de servicios. Tengo la suerte de que mis compañeros del claustro, a pesar de las dificultades que supone trabajar en este centro con los alumnos que tenemos, como el resto de las personas que trabajan aquí, me han demostrado siempre su predisposición a colaborar, porque lo mejor que tiene este centro son sus profesionales y por ello no quiero dejar de mencionarlos. La colaboración ha sido muy especial en la preparación de estos actos. Bueno, hemos preparado una exposición fotográfica evocando estos 50 años que se puede ver en el Polideportivo en el día de hoy y que luego trasladaremos a este salón de actos hasta final de curso, pues para que aquellos que no hayan podido acudir hoy pues puedan, seguramente aparecerán en algún documento gráfico y bueno, y para recordar aquellos momentos. También se ha editado, como decía Caridad, un libro conmemorativo que podéis adquirir cuando vayamos a tomar el vino español. Bueno, y ahora don Javier Luis de la Torre nos va a presentar un audiovisual, la historia del Leopoldo Cano. Bajamos a ver. Javier Luis de la Torre, exalumno de mediados de los 90, exalumno del centro y apasionado por la radio. Dirige desde hace 23 años el taller de radio del centro, Onda Joven Radio. Proyectará a continuación la historia de Leopoldo Cano, un paseo por imágenes y sones de este medio siglo. Nuestro periodista vallisoletano se graduó en comunicación en la Universidad Internacional de La Rioja. Cursó el máster de Periodismo y Comunicación Digital, Datos y Nuevas Narrativas en la Universitat Oberta de Cataluña. Se tituló en Sistemas Microinformáticos y Gestión de Redes. Estudió cine y vídeo. Es fotógrafo, experto en Mobile Journalism y las TIC, y Community Manager y Gestión de Redes en TG Gested. Ha hecho muchas más cosas, y si no, pregúntenle sobre la Semana Santa de Valladolid. Pero lo más importante es el homenaje y reconocimiento que en este acto se le rinde a la radio y, por supuesto, a él y a todos los antiguos alumnos a los que representa. Muchas gracias.
Por estas aulas han pasado miles de jóvenes estudiantes de educación secundaria durante los últimos 50 años. Cinco décadas llenas de historia, anécdotas, enseñanzas y vivencias localizadas en el barrio vallisoletano de Los Pajarillos. Hola, me presento. Soy el Leopoldo Cano y esta es la historia de mi existencia. Mi nombre lo tomaron del escritor y poeta vallisoletano Leopoldo Cano, un escritor anclado en el realismo literario cuya obra más importante fue la obra de teatro La Pasionaria, y que además ocupó el sillón A minúscula en la Real Academia Española hasta su fallecimiento en el año 1934. Aunque mis servicios a la comunidad educativa data del curso 1968-1969, todo comienza a concebirse a partir del año 1965. En ese año se cede una parcela situada en el camino Mataburras y avenida Fábricas al Ministerio de Educación Nacional para la construcción de secciones delegadas de enseñanza media. Sí, ya sé que no son esas calles, pero estos eran los nombres por aquel mediados de los 60 de la zona de la calle La Cigüeña. En un principio funcioné como sección delegada del Instituto de Bachillerato Femenino Núñez de Arce, pero curiosamente contaba con más matriculaciones de alumnos que de alumnas. Mi primer director fue Luis Miravalles, catedrático de Lengua y Literatura. Él fue quien solicitó la urbanización de la actual calle de La Cigüeña, pues cuando llovía los alumnos debían cruzar auténticos barrizales, algo que era bastante común, como lo refleja la hemeroteca del norte de Castilla y otras fotos de la época. En el curso 69-70, el instituto se convierte en autónomo con 700 matriculaciones y una capacidad para 1.280 alumnos. En el curso siguiente se aplicó el nuevo currículo de bachillerato, por aquel entonces llamado elemental. Es sorprendente que la asignatura de música solo fuera destinada para las mujeres. También se relata que la asignatura de historia tenía un marcado corte franquista, pero que incluía ciertos datos que sorprendía que hubiera podido pasar el corte de la censura. Y es que, aunque parezca mentira, he pasado por la dictadura de Franco y por la transición con Juan Carlos I y hoy en día con Felipe VI. Pero quedémonos en el año 1970. Por aquel entonces, los profesores interinos eran contratados directamente por los centros, lo cual conllevaba todo tipo de irregularidades. Era Navidad, y esos profesores aún no habían cobrado ningún sueldo, amenazaban con ir a la huelga. Finalmente, la situación se solucionó tras pedir el director un préstamo. Hasta el año 1973, los alumnos eran divididos por sexos en unas clases repletas de unas 45 personas por grupo. Ya en el curso 73-74, se prohibió a los profesores el castigo físico a los alumnos y que no tomaran bebidas alcohólicas en el propio bar que tenía el centro. Muchos de vosotros os preguntaréis cuándo se implantó el BUP. Bueno, pues esto sucedió en el curso 74-75, donde el centro además se le concede el poder impartir estudios nocturnos. En tan solo 6 cursos, la vida de Leopoldo Cano iba cambiando a cada momento. Pero todo este ritmo frenético se frena prácticamente hasta el final de la década de los años 90, sufriendo el centro un problema de masificación estudiantil. Y es que el Leopoldo también ha sufrido el llamado Baby Boom. En el año 1994, el Leopoldo Cano cumple su 25 aniversario y se conmemora este evento colocando una placa exterior con el relieve del poeta vallisoletano que da nombre al centro
y además 2 conjuntos cerámicos realizados por el artista Runa, situados en la entrada principal del centro, que representa las ciencias y las letras. El profesor José Antonio Ferrero diseñó un pin para conmemorar estos 25 años de vida del instituto. El centro no ha sido ajeno a los últimos intentos de mejora de la educación por parte de los diferentes gobiernos, unos trabalenguas de siglas desde los años 90 del siglo pasado, como LOCSE, LOPEG, LOCE, LOE y LOMCE. El mayor cambio, sin duda, fue el acoger a un alumnado de menor edad, pasando de los 14 a los 12 años. Durante unos años convivió el BUP y el COU con la nueva ESO, provocando un problema de masificación de alumnos, impartiéndose los primeros cursos del nuevo plan en el Colegio Santiago López, hoy Cristóbal Colón. También esto trajo la desaparición del nocturno y la implantación del llamado INBAD, el bachillerato a distancia. En el curso 96-97, el Leopoldo Cano contaba con 28 grupos de unos 35 alumnos, 4 grupos de COU por la tarde y unos 4.000 alumnos en el INBAD, con un claustro de 80 profesores y 4 conserjes, además de otro personal administrativo y de limpieza. Pero entrados en el nuevo milenio, el barrio envejece y la población estudiantil desciende drásticamente. Las aulas comienzan a acoger alumnos de Europa del Este, Sudamérica, el Magreb. Se intentó paliar el déficit de alumnos con la creación de la sección bilingüe y el Bachibac, que es una doble titulación en bachillerato español y francés desde el año 2006. También este año 2006 se acomete la reforma de la fachada principal exterior y la instalación de un ascensor. Aquí os mostramos unas fotos de la evolución de la reforma. La competencia con otros centros y la propia crisis económica lleva a desaparecer el Bachibac en el año 2015 y el resto de modalidades convencionales en el 2016. En estos momentos ha desaparecido la sección bilingüe y solo queda el nivel de ESO con unos 60 alumnos. Sabemos que el primer director fue Luis Miravalles, pero existen ciertas lagunas que deberán ser complementadas en los próximos tiempos. En el curso 84-85 sabemos que el director era Julián, aunque no disponemos de los apellidos actualmente. Máxima González lo fue en el curso 85-86. Miguel Fernández del 89 al 91. Amparo de Andrés del 91 al 95. Eugenio Juanes del 95 al 98, aunque solo ejerció unos meses, pues cayó gravemente enfermo. Amparo de Andrés retorna a la dirección del centro desde el 97 al 2005. Le sucedió en el cargo Evangelina Álvarez de Ulate del 2005 al 2016. Mercedes Martín Serna lo fue en el periodo del 2016 al 2018 y actualmente es el director del centro Eusebio Martín Ramos en este curso 2018-2019. Pero no todo ha sido estudios. El Leopoldo Cano ha tenido mucha más vida. En el año 1990, siendo el director Miguel Fernández, se adecentó un poco lo que es hoy actualmente el aparcamiento del centro. También en el patio del centro se eliminaron las malas hierbas y se plantaron árboles con ayuda de los alumnos. Ya en el primer curso, la alumna María Ángeles Alonso Centeno resultó premiada en el 9º concurso nacional de redacción. Cabe destacar los 3 Giner de los Ríos que se han conseguido. El primero, un accésit en 1986 a los profesores de Historia, César Pesquera, Ana Torre y Arturo Caballero, junto con los alumnos con el tema Semana de Roma. En 1993 obtienen el primer premio con Barrio de Pajarillos, Ecosistema Urbano, Experiencias Medioambientales, concedido a las profesoras María José Graciani, María Teresa García Arranz, Concepción Fernández Guerrero
y Aurora Sánchez Sierro, del Departamento de Ciencias Naturales, en conjunto con los alumnos del instituto. Y el último Giner de los Ríos es en el año 2014 con el trabajo Piedra sobre papel, concedido al profesor Agustín Ayuso Calvillo. También el centro ha sido galardonado con diferentes premios y menciones, como se destaca en el libro editado para este 50 aniversario. El centro ha acogido diferentes exposiciones, pero sin duda alguna la más importante fue la llamada Navegando en el Tiempo, organizada por el profesor Martín Boyero. Él era un gran aficionado a recopilar fósiles y en el año 2003 nos mostró y explicó su colección en este fantástico documento audiovisual de la época. Para el centro, desde sus inicios, siempre han sido importantes las actividades extraescolares, tanto las deportivas como las culturales. Seguro que en un principio el deporte del baloncesto ha tenido un papel relevante de la mano de los profesores José Luis Martín Moratinos y de su hermano Luis Javier Martín Moratinos. Numerosos son los trofeos que se encuentran en la zona reservada para los profesores en el gimnasio del instituto. No podemos olvidar las semanas culturales que se celebraban en los 90 durante los carnavales. Se realizaban diferentes actividades como las partidas de ajedrez. La fotografía, guitarra y el teatro fueron también actividades destacadas. Y aunque hoy nos parezca imágenes de tiempos muy lejanos, la mecanografía era una de las actividades estrellas, pues se apuntaban muchos alumnos. No nos podemos olvidar de los talleres de teatro, los cuales solían representar alguna obra en el salón de actos del centro. En cuanto a publicaciones de revistas realizadas por los alumnos, la primera que nos encontramos es del año 1971, la llamada Vigas Verdes. Luego debemos esperar hasta los 90 para contemplar esta otra publicación, Destruye y Huye. Pero sin duda esta actividad recibió un gran impulso con el equipo directivo de Eugenio Juanes y Paco Dieguez en el curso 94-95, pues dio lugar a la revista Redacción 47, que fue dirigida en un principio por José María Álvarez Maestro. Uno de los hitos de la revista es que consiguió entrevistar al alcalde por aquel entonces, Tomás Rodríguez Bolaños. Redacción 47 cambió de nombre a Panorama en tan solo 2 números publicados. Debemos esperar hasta el nuevo milenio para que aparezca una nueva publicación, La Voz del Leopoldo. En ese mismo curso se inicia un taller de radio impartido por Radio ECA. Ese taller, desde el curso siguiente y hasta nuestros días, está siendo impartido por el periodista Javier Luis, exalumno de este centro, dando lugar a Onda Joven Radio, quien en estos momentos está emitiendo a través de su cuenta Periscope este vídeo y evento. Desde mitad de los años 90 se retomaron los viajes fin de curso, como el realizado a París, Bruselas y Ámsterdam en el año 1994. Para sacar fondos, se puso de moda que los chavales ejercieran de modelos, consiguiendo llenazos en la Sala Borja, Palladium o Felipe IV. Por las aulas del Leopoldo Cano han pasado alumnos que hoy son grandes profesionales y algunas personas que pueden ser reconocidas porque salen en los medios de comunicación. Pondremos como ejemplo a Fernando Hernández, capitán del Atlético Valladolid, jugador entre otros equipos del Barcelona y con la selección española campeón del mundo en el año 2005 y bronce en los Juegos Olímpicos de Atlanta en el año 1996. En el mundo del rugby contamos con José Ramón Merino Bocos, uno de los fundadores del equipo de rugby del BRAC. Óscar Herrero, periodista y escritor, es actual presentador del informativo regional de Televisión Española. Antes pasó por la delegación regional de Antena 3 y desde allí realizó varios reportajes del centro, entre ellos algunos a los comienzos de Onda Joven Radio. Cabe destacar también a Óscar Villarroel, director de informativos de la 8 Valladolid. Seguro que muchas cosas se nos han quedado en el tintero. Algunos datos seguro que hemos pasado por alto, pero si los conoces, transmítelos. Pues si has estudiado o trabajado en el Leopoldo Cano, también formas parte
de la historia de esta comunidad educativa. Que presentará en la próxima Feria del Libro de Valladolid. Autor de artículos sobre espacios naturales y senderos, arquitectura vernácula, museos de la provincia, calles y barrios de Valladolid en revistas especializadas, artículos de opinión y en su blog, Valladolid, la mirada curiosa. Ha impartido conferencias en diversos foros, académicos, universitarios y municipales. Colaborador de prensa, radio y televisión. Realiza una sección en Onda Cero Radio titulada Belay y escribe Callejeando en la contraportada del fin de semana del Día de Valladolid, en la que hace un recorrido por una calle de la ciudad. Otra de sus grandes aficiones es la fotografía y nos gustaría recordar dos exposiciones recientes. Una mirada sobre Valladolid en la Diputación Provincial o los lugares de la ausencia, en el MUBA. Como divulgador, ha puesto en marcha visitas guiadas por el cementerio del Carmen, la Esgueva, por el barrio de Pajarillos. No hace mucho, nuestro instituto disfrutó de uno de esos paseos. La otra alma de Jesús es el activismo social y durante 12 años ha sido concejal en el Ayuntamiento de Valladolid, 8 de ellos compaginados como diputado provincial. Tiene la palabra don Jesús Anta Roca. Gracias, Caridad, por esa presentación tan amable. Bueno, yo traía un pincho, va a ser que técnicamente no se puede enganchar, pero me ha gustado que vierais unas imágenes que creo que os resultarían realmente interesantes a todos. No obstante, intentaré con la descripción a ver si puedo conseguir que ustedes las vean en su cabeza. Lo que sí que haré será remitirle, las voy a remitir con una pequeña nota para que de una forma divulgáis, porque tienen mucho que ver con este instituto. Bueno, de Leopoldo Cano, el literato, algo ya nos han contado en el relato que nos han ofrecido. Leopoldo Cano y Masas nació en Valladolid en noviembre de 1844 y falleció en Madrid en abril de 1934, a punto de cumplir los 90 años. La voz no es mía, no es que haya habido mucha cazalla, es que estoy saliendo de un catarro. Y si me da la tos, no se preocupe, se me pasa. Hombre polifacético, fue militar, alcanzó el grado de general de división, fue matemático y literato. Destacó como autor teatral y sus obras lograron un gran éxito tanto en España como en América. En 1910 entró a la Academia Española con la letra A, como ya se ha relatado. Su estilo ampuloso para nuestros días estaba de acuerdo con la moda de su tiempo. Fue un autor de espíritu liberal con grandes preocupaciones sociales que plasman muchas de sus obras. Se clasifica dentro del realismo y se le considera como uno de los discípulos del neorromántico José Echegaray. Su obra más importante fue La Pasionaria de Sacontado, estrenada en el Jovellanos de Madrid, y se acercó a la tragedia clásica al publicar La muerte de Lucrecia. Hasta aquí el brevísimo resumen de la vida y obra de nuestro buen Leopoldo Cano, que conoció honores y numerosos homenajes. Pero permitidme
que, aunque me extienda algo más en un detalle relacionado con el autor, él, que no llegó a conocer, pues había fallecido. Puede decirse que es una parábola de la intolerancia y el desprecio por la creación artística, en este caso de un escultor. Algo que ocurre en 1934, pero que sigue sucediendo hoy en día en cualquier lugar del mundo, y no hace poco lo hemos conocido en Segovia. Una escultura, y ahí va la historia. Se trata de un monumento del que seguramente la mayoría de ustedes no habrá oído hablar. En abril de 1934, coincidiendo con la muerte del dramaturgo, la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de Valladolid, por aquel entonces gobernado por el socialista Antonio García Quintana, acordó abrir un concurso nacional para la erección de un monumento dedicado en su honor. Se presentaron 3 proyectos y por unanimidad se adjudicó al concurso presentado por el segoviano Emiliano Barral, conocido en la ciudad por la realización del monumento en homenaje a Núñez de Arce, que está situado en los jardines del Campo Grande. El monumento, según recogían las condiciones del concurso, tenía que ser una interpretación plástica del poema de Leopoldo Cano titulado La Frontera. La Frontera, Leopoldo Cano, una breve. Allá en mi país natal, que de Francia está vecino, hay en medio de un camino una piedra y un rosal. La piedra está en la frontera, el rosal en torno crece, y cada flor que aparece de su hermana es extranjera. Yo, mirando tristemente esta línea fronteriza que por tierra se desliza con aspecto de serpiente, y recordando los lazos que el hombre rompió, iracundo pensé, el amor creó el mundo y el odio lo hizo pedazos. Eso decía La Frontera. Lo resumido. Barral, segoviano, presentó un proyecto consistente en un grupo escultórico realizado en piedra que constaba de una matrona de inspiración clásica de gran tamaño, cuya túnica cobijaba las figuras de 3 niños desnudos. La túnica de la matrona marcaba de una forma muy sugerente las formas femeninas de su cuerpo, sorprendiendo a la población de marcado carácter conservador y no acostumbrada a las innovaciones de este tipo de monumentos conmemorativos, una sociedad que pensaba que las cosas tenían que ser más formales. La matrona era una representación del amor fraternal y universal de los que habla La Frontera, y los niños bajo su manto, tal como dijo el propio escultor, era una alegoría, y así lo escribió, hijos distintos pero unidos bajo el mismo manto de la misma madre. Se inauguró el día que se cumplía el primer aniversario del fallecimiento del poeta, 9 de abril de 1935. El consistorio ubicó el monumento en la Plaza de la Libertad, muy cerca de la casa en la que el poeta nació, el Palacio del Almirante del siglo XV, luego sustituido por el Teatro Calderón, que se inauguró en 1864. Hay una placa en la esquina de la calle Leopoldo Cano, antigua calle de las Damas, justo con la calle Angustias, y ahí figura un homenaje que le tributa al Ateneo de Valladolid en 1924, cuando cumplió 80 años, y que da fe de que en ese sitio nació y vivió sus primeras niñez Leopoldo Cano. La prensa local elogió la obra, pero el clima político que se respiraba en la ciudad hizo del monumento el blanco de las críticas y maltratos del público. Debido a las ideas de tendencia progresista del escultor, la figura de la matrona fue interpretada de una forma torticera como una alegoría de la República e incluso de la Tercera Internacional. El gobierno municipal, que sustituyó a García Quintana, de corte conservador, propuso cambiar el monumento por un busto del poeta y, según la prensa, llevar el monumento al Campo Grande para apartar la vista de la gente y que la maleza lo acabara cubriendo. Emiliano Barral se opuso tajantemente. Finalmente, el ayuntamiento desmontó la escultura aprovechando la debilidad del escultor, que se hallaba enfermo en esos meses, y la guardó en los almacenes municipales, y en su lugar se instaló un busto clásico cuya realización se la adjudicó al vallisoletano Juan José Moreno Yebra, Cheché, tras un concurso en el que se presentaron otros autores. Este es el busto que ahora figura de Leopoldo Cano junto al Paseo del Príncipe del Campo Grande, a mano izquierda según entras. El caso es que el 3 de junio de 1936, con el ayuntamiento de nuevo en manos de Antonio García Quintana, se acordó recolocar el monumento, pero en esta ocasión en la Plaza de la Trinidad, ya que estaba ocupado la antigua la Plaza de la Libertad por unos jardines nuevos y el busto de Alonso Cano realizado por Cheché. Digo que se acordó recolocar el monumento
en la Plaza de la Trinidad, frente al Palacio de Benavente, donde ahora está la Biblioteca de la Junta de Castilla y León y hasta hace unos años el Hospicio Provincial. Pero el golpe de Estado militar, el 18 de julio, provocó su derribo y destrucción por los grupos políticos más reaccionarios de la ciudad. El basamento del monumento, que llevaba un texto alusivo al poeta, quedó como un banco en la plaza y los restos de la escultura se dieron por desaparecidos. Hasta que en los años 80, el profesor de la Universidad de Valladolid, catedrático de arte, Juan José Martín González, descubrió el torso de la matrona, que lo tenía a modo de ornamento la cofradía de la antigua devoción del Carmen Extramuros, que entonces lo donó al Museo de Escultura, en cuyos jardines ahora se puede ver, incluso desde la calle, la cabeza de la matrona y el grupo escultórico de los niños hasta ahora siguen sin localizarse. Se ve, si ustedes pasan por delante del Museo de Escultura, en esa pequeña muro que tiene cierta apertura, debajo de una arcada se ve perfectamente el torso de la matrona. Esto es lo que queda de un grandísimo monumento al literato Alonso Cano y Masas. Bien, ya sabemos algo más de la persona que da nombre a este instituto. El Leopoldo Cano es uno de los primeros institutos construidos en Valladolid en la segunda década del siglo pasado, en unos decenios en los que la población crecía muy rápidamente debido a la inmigración que venía a nuestra ciudad al llamado de las nuevas industrias especialmente ligadas a la automoción y la metalurgia, así como diversas empresas textiles. Nicas y Endasa se abren en 1950, Tafisa en 1951, Fasa Renault en el 53, Saba en el 57. Esta atracción de trabajadores llevó aparejado el crecimiento de la actividad del sector de la construcción, en el que tuvo especial protagonismo la construcción de grandes polígonos de viviendas de protección pública promovidas por el Ministerio de la Vivienda o la organización sindical. Al mismo tiempo, la ciudad se prepara para urbanizar los terrenos de la Huerta del Rey. Para ello era necesario tender nuevos puentes. El de Isabel la Católica o del Cubo se abre al público en el 55 y el del Poniente en el 57, que fueron el tercer y cuarto puente, recuerden ustedes, después del puente mayor de hacia el siglo XIII y el puente colgante del siglo XIX. Y en 1965 comienzan a levantarse las casas de la Huerta del Rey, donde tenía previsto que llegara a haber hasta 8.000 viviendas. Al mismo tiempo se van creando nuevos servicios, tanto en la enseñanza, como es el caso de los institutos, como en la sanidad. La residencia sanitaria Onésimo Redondo inicia su actividad en julio de 1953. La alimentación, el mercado central, comienza a prestar servicio en agosto de 1966. La industria en general, el polígono de Argales se inaugura en marzo de 1962. Y como representación de aquel nuevo Valladolid industrioso, en septiembre de 1965 se abrió la primera exposición de la Feria Regional de Muestras, ahora Feria Internacional de Muestras. Toda esta actividad se manifiesta en el crecimiento demográfico de la ciudad. 124.000 habitantes, redondeando, en 1950, 152, y casi 30.000 más, 10 años después, 233 en el 69, casi duplica la población en el 69, año en que se abre las puertas este instituto. Una población que alcanza su máximo número de habitantes en el 94 con 336, pero que desde entonces no ha hecho más que decrecer en favor, sobre todo, de los municipios de su entorno, hasta quedarnos en los 299.000 actuales. Todo eso después de haber creado unas falsas expectativas de que esta ciudad podría llegar a 500.000 habitantes con el AVE. En lo que a Pajarillos se refiere, en 1986 alcanza su máximo número de habitantes, 26.500, siempre sumando Altos, Bajos y San Isidro. Una población que, como el resto de la ciudad, ha decrecido. Ahora la cosa andará en torno a los 20.000 habitantes. Sigo insistiendo en que estoy redondeando. Y este crecimiento es el que hace que hoy exista Pajarillos, más exactamente Pajarillos Bajos, pues la barriada de los Pajarillos Altos ya tenía forma a finales del 19, igual que las casas que iban jalonando el Paseo de San Isidro y algunas viviendas inmediatas al ferrocarril. A partir del 64, año en que se inauguraron las 560 viviendas del llamado Grupo 29 de Octubre, el barrio de Pajarillos no dejó de crecer, de tal manera que las huertas y viñas que se extendían a un lado y otro de la actual calle Cigüeña comenzaron a urbanizarse con la construcción de los grandes bloques que ahora vemos. Un terreno
que estaba pensado para que acogiera industrias. Incluso la calle Cigüeña, como se ha expuesto en el documento, se dibujaba en el plano de la ciudad como calle de las industrias. Mudó su destino para convertirse en un barrio de viviendas. Fijaros cómo era entonces la especulación. En 1960, una hectárea de viñedo en Pajarillos se vendía por unas 50.000 pesetas, 300 euros. El mismo terreno, vendido en lotes para la edificación de viviendas, reportaba un beneficio de 1 millón de pesetas, 6.000 euros, 20 veces más. Este dato explica por sí mismo el proceso de edificación y de especulación que se produce en el barrio. Como todo proceso de construcción de viviendas tan acelerado y tan sometido a precios especulativos y ocupación desaforada de todo el suelo susceptible de ser edificado, ha carecido de las dotaciones, jardines y espacios libres tan necesarios para los habitantes del barrio. Por eso cobran especial importancia todos los rincones y laderas que desde hace unas pocas décadas han ido siendo conquistados para la ciudadanía. Al mismo tiempo, las nuevas sensibilidades y un mayor nivel cultural han hecho que ya no valga un pedazo de césped mal plantado, sino que las cosas sean armoniosas, agradables y disfrutables. Así como disponer de servicios básicos, como biblioteca, centro de personas mayores y espacios para la práctica del deporte. Llegados a este punto, propongo que hagamos un breve recorrido por el barrio, que vendría bien que hubiera venido acompañado por imágenes, pero yo, se los puedo contar. Comenzaremos por el Parque Patos, que obedece a una especie de acrónimo que es Calles Pato, Pelícano, Tórtola y Salud. Un amplio corro de encinas rodea un monolito que en 1990 decoró el pintor Manuel Sierra y había sido construido por los alumnos de un taller de cantería que promovió la Asociación de Vecinos La Unión. La escuela taller estuvo dirigida por el cantero Rodrigo de la Torre, que además vive en el barrio, uno de los canteros más considerados en España, es un vecino vuestro. Plaza del biólogo José Antonio Valverde. Estos edificios albergan diversos servicios públicos, centro cívico, biblioteca, piscina y centro de salud, centro de personas mayores también, más cosas. La original construcción se hizo para acoger el mercado central de abastos en el 66, hasta que en el 97 se trasladó al nuevo emplazamiento de Mercadolid. Su singularidad arquitectónica mereció el reconocimiento de la Asociación Internacional de Arquitectura Docomomo, dedicada a estudiar la arquitectura moderna. En 2003, tras un largo trabajo de adaptación, se inauguró para los nuevos cometidos citados. La escultura de acero es del afamado escultor Miguel Isla y se titula Monumento a Berruguete, el que está en la plaza. Esa cosa que a veces dicen, ese pedazo de hierro. Es uno de los escultores que vive en Tudela más importantes que en esos momentos en España. Las paredes interiores del centro cívico están decoradas con magníficos murales realizados por Pablo Ransa, autor también de la decoración de algunos puentes sobre la Esgueva. Al pie del parque del mismo nombre, la Fuente de la Salud data de al menos el siglo XVII, aunque muy restaurada. El parque antes era una gran cantera de grava para la construcción que acabó ocupada por un poblado de chabolas hasta que en 1979 sus habitantes fueron trasladados al poblado de La Esperanza. Ermita de San Isidro, abierta al público de 1698, de vieja historia y devoción agrícola. En su campa se organiza la romería de mayo. Junto a la ermita se ha levantado una nave que acoge una colección de aperos de labranza que de momento no es visitable de forma sistemática. El otro día estuve hablando con el presidente de la cofradía y ya están planteando la posibilidad de que sea visitable de forma más continuada. Ahora solamente se abre 1 o 2 días en torno a San Isidro. Depuradora de San Isidro, alimentada con aguas del Canal del Duero, con la que se abasteció la ciudad de forma regular desde 1886. El agua llegaba hasta las casas por gravedad. El edificio es original. Dense cuenta que entonces, cuando se inaugura esto, todas las casas, ninguna casa era más alta de 4 pisos. Entonces, por diferencia de altura, el agua por gravedad llegaba a todas las casas. El primer edificio que supera los 4 pisos es la Casa Mantilla, que se inaugura en 1898. La primera casa se consideraba el rascacielos de Valladolid, imagínense ustedes. Y tenía ascensor, la primera casa que tuvo ascensor en Valladolid, y tenía su propia producción de energía eléctrica. Un poquito de agua. Hablando de agua. Parque de Patricia.
Así llamado en homenaje a una joven que falleció tras una enfermedad y que estaba muy implicada en las actividades vecinales. Las esculturas que vemos en el parque también son de la escuela de cantería que se montó en el barrio allá por los 90. Una escuela taller para procurar formación profesional a muchachos y muchachas que no habían terminado la educación básica obligatoria. Llegaremos hasta las nuevas urbanizaciones que nacieron en torno al antiguo poblado de La Esperanza, el poblado que llegó a un lamentable estado de deterioro que terminó de desmontarse en 2003. Y en las inmediaciones de Casasola se ven las casas del Grupo 29 de Octubre, inaugurado en 1964, que están en proceso de rehabilitación para mejorar las condiciones de habitabilidad de las viviendas sin necesidad de ser derribadas, saneamiento, aislamiento de fachadas, etc. Su nombre se le puso, algo que todos los estudiantes me preguntan, en recuerdo de la fundación de Falange Española por José María Primo de Rivera el 29 de octubre de 1933. En la recta final de esta conferencia no quisiera dejar que pasara algo para quienes no conozcan bien este barrio que está escribiendo su futuro. De unos años para acá, el barrio de Pajarillos quiere escribir su propio futuro, superando un tiempo en el que la imagen que llegaba al resto de la ciudad era muy negativa. Para ello, el primer paso fue constituir una red en la que todas las entidades sociales y educativas que en el barrio se coordinen, intercambien experiencias y promuevan actividades positivas que incentiven la convivencia y la autoestima de los habitantes de Pajarillos por su propio barrio. Ahora se está consolidando una especie de pacto por la cohesión social que permita avanzar la convivencia entre diferencias nacionales que se asientan, y este pacto se basa sobre todo en la educación. No hace mucho se constituyó el proyecto Pajarillos Educa, que tuvo como padrino de excepción al naturalista Joaquín Araujo. Permitidme contaros que también a partir de la Asociación Vecinal de Pajarillos y algunos centros educativos como este y el Galileo, se ha puesto en marcha un módulo dirigido a estudiantes, pero también a adultos, que consiste en conocer el barrio a fondo, destacando su historia, sus valores naturales y artísticos y también la importancia de que las personas se impliquen en las mejoras de su barrio. Un módulo que, sin falsa modestia, lo he montado yo, a iniciativa de Concejo Educativo. Más iniciativas de interés es la que hace poco se ha puesto en marcha, donde escolares del barrio han realizado 3.000 encuestas para elaborar una guía con los lugares más agradables para el vecindario, una especie de mapa feliz de Pajarillos, que sin duda los tiene, como espero haber demostrado en esta breve conferencia. Todo esto os he contado con agradecimiento por haberme dado la ocasión de hablar de un barrio en el que trabajé un buen puñado de años y de Valladolid, que puede que sea una de las cosas que más placer me producen. Muchas gracias. Diego Cosgalla Torrijos, alumno de Educación a Distancia de segundo de bachillerato. Constancia, esperamos, de nuestro futuro como centro de referencia de la educación a distancia de Castilla y León. Muchas gracias. Está encendido, ¿eh? ¿Está encendido? Sí, sí, sí. Hola, buenas tardes. He venido aquí a hablarles sobre la enseñanza a distancia y lo que es para mí el estar aquí. Antes de nada, gracias por venir a este acto. Escuchar un poco lo que supone este instituto. Yo vine aquí por el boca a boca. Me enteré de que existía la enseñanza a distancia por una amiga de mi madre y me pareció que podía adaptarse más a mí para poder sacarme el título de bachillerato. Hace unos años, tras atascarme en los estudios, repetí en el instituto en el que llevaba toda la vida, probé con un grado medio de FP y no me convenció, y finalmente el bachillerato nocturno. En esta etapa he tenido bastantes bloqueos a la hora de los exámenes, y el no conseguir resultados cuando el resto avanzaba fomentaba esos bloqueos. Sobre este tipo de enseñanza me imagino que se puede pensar que puede ser más impersonal y que hace falta una constancia mayor, al no ser obligatoria la presencia en las clases a diario.
Yo la verdad es que si sigo yendo a clase a estas alturas del curso y he venido a este acto, es porque aquí me encuentro cómodo y porque la relación con los profesores, tal cual lo veo yo, es cercana y no me siento presionado por los resultados, lo que hace que pueda conseguir esos resultados. Cada persona que viene aquí tiene una situación personal que es característica. Quien trabaja y le coinciden los horarios con el horario de clases habitual, quien pueda necesitar un título para una oposición o quien después de unos años decide sacarse unos estudios que no pudo terminar en su día. Habrá seguramente muchas más, igual que hay muchas personas que están matriculadas y tienen esta oportunidad y yo no los he visto nunca. Puede que a lo mejor estas personas solo las vean en los exámenes si es que coinciden con mis asignaturas y puede que esto también pueda parecer impersonal. Pero me imagino que aquí, en el Leopoldo Cano, tienen esa oportunidad de terminar los estudios que en una educación más convencional es más complicada. Para mí, desde luego, es una oportunidad y es una oportunidad que quiero aprovechar y agradecer. A seguida, Evangelina Álvarez de Eulate González, a la que no es necesario presentar. Es en la actualidad profesora honorífica colaboradora de la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León. Directora durante 12 años del IES Leopoldo Cano. Catedrática de francés y profesora de español en educación secundaria en Valladolid y París, en la UBA y en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo de Santander. Máster en Life and Business Coaching. Experta en coaching educativo y mentora. Máster en gestión de artes escénicas. Máster en edición. Investigadora de estudios de género. Autora, traductora y consultora. Ha recibido varios premios: creación literaria, igualdad de género e innovación educativa. Colaboradora de COPE Valladolid en la sección Polo Positivo. Participa en varias asociaciones culturales y en la revista online Mujeres y CIA. Pero hoy no solo está con nosotros por su valía profesional, il va de soi, sino representando a todos los equipos directivos que se han sucedido en el centro por su abnegación y su generosidad. Muchas gracias. Bueno, qué bonitas y qué excesivas palabras, Caridad. Sobre todo para mí, no en lo que respecta a mis compañeros directores que me han precedido y de los que he aprendido tantísimo, y a los que siguen en la brecha. Quiero daros las muy buenas tardes a todos. Hoy es un verdadero placer estar aquí con todos ustedes, con todos vosotros, en este acto oficial de celebración del Instituto Leopoldo Cano. Un verdadero placer y al tiempo una gran alegría, porque este acto es celebración de la vida. Con este acto celebramos no solamente la vida del edificio, sino la vida de todo un ensamblaje de retazos de vida, de retazos de vidas, diría yo, que se han ido sucediendo entre estas paredes desde los años, como hemos sabido antes, 68, 69 e incluso antes. Primeramente deseo destacar el despertar a la vida de nuestro alumnado a través de la educación de generaciones de jóvenes alumnos, adolescentes y adultos. Al final, todos jóvenes en lo que respecta al propio espíritu de aprendizaje y de superación. Pero asimismo retazos de vida de profesionales que llegamos a este lugar con la expectativa de contribuir a la importantísima tarea de la educación, desde la especialización profesional de cada una de las personas que hemos trabajado en el instituto,
conserjería, administración, servicios y profesorado en las distintas especialidades. A estos impulsos vitales se unió el trabajo de los técnicos de la Dirección Provincial, de los centros de formación del profesorado, de los profesionales de la Consejería de la Junta de Castilla y León, y pongo de relieve la dedicación de las sucesivas asociaciones de padres y madres de alumnos. Las asociaciones de alumnos, como la Asociación Rigoberta Menchú, Ondaga Joven, las asociaciones de vecinos de Pajarillos, el Plan Pajarillos Pilarica, la colaboración de la Universidad de Valladolid, el Ayuntamiento de Valladolid, el Centro Cívico, los agentes de la Policía Municipal y Nacional, representantes del área militar de nuestra ciudad y muchísimas otras entidades nacionales e internacionales. Su colaboración y aportaciones han sido decisivas en el devenir de nuestro instituto y en su servicio a la educación. Estos 50 años de vida del Instituto Leopoldo Cano han supuesto momentos especialmente significativos para las familias, para los colaboradores de este centro, que habéis sido muchísimos a lo largo de su historia y a los que os debemos tanto, tantísimo. Esta celebración de la vida está íntimamente ligada al proceso de desarrollo personal de cada uno de nosotros y al fomento de la educación, algo que han tenido y que tienen especialmente presente los equipos directivos de la historia del centro. Al tiempo, estos 50 fructíferos años nos han hecho evolucionar como grupo social, como equipos, al compás de los cambios necesarios, de las tendencias sociales, de la historia, de la economía, de la crisis, de la globalización. Os invito a pensar solo un segundo en ese tiempo anterior al momento presente, en esos recuerdos, esas imágenes que os vienen a la memoria. Espero que sean recuerdos vivificantes y, en todo caso, que haya sido para bien. La vida en el Instituto Leopoldo Cano ha pasado de los efectos de mayo del 68, de aquella efervescencia revolucionaria, aquel grito generacional global, a los tiempos de la transición democrática, de los cambios normativos en los que se introduce la participación de los padres de los alumnos en los consejos escolares. Eran años en los que el Instituto Leopoldo Cano tenía muchísimos alumnos del barrio y de toda la ciudad. Yo también voy a beber un poco de agua. La LOCSE, en los años 90, comenzó a cambiar el panorama de los institutos de bachillerato, que comenzaron a compartir su alumnado con los centros de formación profesional. Entonces aún se simultaneaban en el Instituto Leopoldo Cano los estudios de bachillerato diurnos y nocturnos, como muy bien nos ha ilustrado Javier Luis, y se asumieron los alumnos de la ESO. Se sustituyó el nocturno más tarde por el IMBAD. Los tiempos de la bonanza económica y de la globalización favorecieron asimismo la implantación de las secciones bilingües y el bachivac y la educación a distancia de personas adultas. Más tarde, la crisis económica del 2009 afectó de otra manera al instituto. Respecto a este momento de la crisis y a las medidas extraordinarias tomadas, pude constatar en aquellos años, y quiero poner de relieve, el compromiso enorme del profesorado del instituto con la educación de nuestro alumnado a pesar del recorte salarial y de tener más horas de trabajo. Todo un ejemplo de solidaridad y de responsabilidad profesional. Llegué al Instituto Leopoldo Cano en el 1987-88. Soy muy mala para los números. Y desde mi llegada todo fue un continuo aprendizaje. Aprendí muchísimo de mis compañeros profesores, de los equipos directivos, de mis compañeros no docentes, de mis alumnos y de sus familias. A todos os doy las gracias por esos retazos de vida
que han iluminado mi existencia, que han puesto sal y pimienta en mi vida y me han hecho evolucionar. Para todos los que hemos estado y estamos en la educación, o bien porque somos padres, o profesores, alumnos o personas trabajando en este ámbito, la palabra educación va ligada con el concepto de aprendizaje de nuevos conocimientos, de procedimientos, en la actualidad, de las competencias. Y competencias es un compendio de todos esos aprendizajes, de saber conocer, de saber hacer, de saber ser y de saber convivir. Por ello se unen a este concepto de competencias el esfuerzo, la perseverancia, cumplir objetivos, alcanzar sueños, conseguir una vida saludable, ser respetuoso con el medio ambiente, la convivencia y los valores, porque somos todos parte de un sistema, somos interdependientes. Y también tenemos un sueño común, y en el ámbito educativo es el de aprender a pensar para aprender a convivir. Los pensadores, los filósofos, han sido la conciencia crítica de las distintas épocas. Pensemos en la Ilustración. El pensamiento ilustrado consolidó la idea de igualdad y de la igualdad de derechos. Fue decisivo en la abolición de la esclavitud. Educación significa aprender a pensar, para aprender a desarrollarnos personalmente. Educar es fomentar el uso de la razón y conectarla con nuestras emociones. En estos tiempos en los que está tan de actualidad la emoción y que todo es emocional, es necesario restablecer o establecer ese vínculo, ese enganche entre razón y emoción. Para terminar, deseo aludir a la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible e invitar a la prospectiva. El objetivo 4 de la Agenda 2030 se propone garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos. Es de capital importancia repensar cómo estamos llevando a cabo estos dos aspectos, la educación inclusiva y la promoción del aprendizaje a lo largo de la vida para todos. Hannah Arendt vio el movimiento global de mayo del 68 como un movimiento global que se distinguía por su determinación de actuar, su júbilo en la acción y su confianza en la capacidad para cambiar las cosas con el propio esfuerzo. El Instituto Leopoldo Cano, nacido en la época de ese movimiento del Mayo francés del 68, puede ser realmente significativo en este aspecto, incluso yo diría que paradigmático, para mirar al futuro con optimismo y con una mirada global, y con la convicción de la confianza en el cambio de las cosas, con el propio esfuerzo y con el de todos. Educación inclusiva y equitativa, de calidad. Qué bien suena. Y la importancia de la formación a lo largo de la vida. Suena maravilloso. Explorar nuevas vías para la educación de personas adultas, la certificación de competencias, las competencias blandas, la orientación profesional más amplia. Tantas cosas se pueden hacer. Hay pocas cosas tan hermosas en este mundo como la educación. La educación que promueve el conocimiento. El Instituto Leopoldo Cano es un excelente modelo educativo. 50 años construyendo conocimiento, 50 años construyendo relaciones, 50 años abriéndonos al mundo. Que sean estos 50 años la primera parte de una muy larga vida de nuestro querido instituto. Muchas gracias. Director General de Política Educativa Escolar de la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León. Muchas gracias.
bien, buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, disculpar la ausencia del consejero, que había comprometido su asistencia a este acto, pero por un motivo de agenda pues no ha podido asistir. En su lugar lo hacemos tres directores generales de la Consejería de Educación: Pilar González, directora general de Innovación y Equidad Educativa; Jesús Hurtado, director general de Recursos Humanos. Pero además también está representada la dirección provincial por su directora provincial. He visto también al jefe de inspección, jefes de servicio de la Consejería de Educación. Todo ello para apoyar esta celebración, pero también porque nos sentimos parte de Leopoldo Cano. Nosotros no somos esos que pensamos que los centros son una cosa y la consejería es otra. Somos todos lo mismo, por tanto estamos todos de celebración. Yo poco que añadir a las intervenciones que me han precedido. Sí que constato que este centro tiene sus propias señas de identidad y que es algo más que un centro, es una institución. Es una institución en la vida de muchas personas y del barrio. Se ha hablado de la relación, cómo surge el centro y en la estructura o la configuración urbana de Valladolid. También de la mano de Eva hemos conocido la evolución, se puede identificar perfectamente la evolución de la educación en estos 50 años, siguiendo esos hitos, pero ha habido una nota que nadie ha aportado y que quería dejar con mi intervención, y es esa invitación a la perspectiva que hacía Eva. En la trayectoria del barrio sí que es cierto que hay un momento, coincidiendo con la crisis económica, que también cambia la configuración. Hoy día, Pajarillos, al igual que muchos otros barrios populares europeos, de ciudades parecidas a Valladolid, gana en multiculturalidad, dinamismo, generación de movimientos sociales, algunos reivindicativos, otro en forma de plataformas, y el producto o el resultado en el ámbito educativo más actual es el proyecto Pajarillos Educa. Todo ello da cuenta de un barrio dinámico, con ganas de proyectarse al futuro. Ha habido alusiones frecuentes a este proyecto de Leopoldo Cano como centro de referencia regional en materia de educación a distancia. La educación a distancia no es solo una modalidad educativa, es algo mucho más. Eva también ha apuntado el objetivo 4 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, pero todas las declaraciones internacionales, el informe de l'Ors, la UNESCO, hacen referencia al aprendizaje a lo largo de la vida, la igualdad de oportunidades, la educación equitativa, inclusiva y como motor de desarrollo personal, pero también como motor de desarrollo social. Y este es el compromiso que tenemos hacia el futuro, sea la educación a distancia o sea otras modalidades. Lo que es una institución está en la historia de la propia institución. Y no hay duda que en la historia de Leopoldo Cano hay afán por la innovación, por estar en la vanguardia y servir a la sociedad. Muchas gracias. Quería terminar, si se permite, cediendo la palabra a Pilar en cuanto antigua alumna del instituto, porque aunque hemos tenido la oportunidad de conocer el testimonio de un alumno, enhorabuena por tu intervención, porque refleja el perfil también de los jóvenes de tu edad, pero en ese alumnado a distancia hay que recordar que este instituto alberga alumnos hasta 70 y más años. Entonces, como en representación de directora, pero también antigua alumna, le cedo la palabra. Toma la palabra doña María del Pilar González García, directora general de Innovación y Equidad Educativa. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes, muchas gracias. Ya hemos roto todos los protocolos, de verdad que no estaba previsto que yo hablara. De todas las maneras, muchas gracias a mi compañero Miguel. Yo soy antigua alumna de Leopoldo Cano. Yo soy de las primeras promociones de este instituto. Cada vez que lo pienso, pues digo, qué mayor. Me he visto reflejada en algunas imágenes de las primeras
del instituto. Yo vine aquí con 10 años. Antes estudiaba, soy antes de BUP, por eso digo que soy muy mayor, y vine aquí con 10 años, a primero de bachillerato. Efectivamente, Miravalles, don Luis Miravalles, era el director del instituto, y recuerdo a muchos profesores y a muchas profesoras, don Sisto, que era mi tutor, el profesor de dibujo. Fijaros, yo entré en primero creo que era primero D o primero E, es decir, y eran unas clases de 40 y alguno. En primero de bachillerato éramos solo niñas, pero en segundo de bachillerato éramos niños y niñas. No sé si hay algún compañero o alguna compañera aquí, antiguo alumno, al igual que yo, pero este instituto empezó siendo innovador muy pronto, porque en ese momento ya hicieron una clase experimental donde compartíamos niños y niñas. Aquello era una revolución. Yo me pasaba el tiempo mirando a un niño que estaba en el otro lado, pero a pesar de eso yo iba probando, iba probando. Además era muy innovador, fijaros, por entonces estudiaba normalmente como idiomas, estudiaba francés. A nosotros nos dieron la opción de estudiar inglés, de manera que yo estudié inglés. Y las niñas en primero y luego las niñas y los niños, pero yo creo recordar que más bien las niñas, digo niñas porque fijaros, estábamos hablando de 10, 11 años, pues salíamos con don Arsenio, un gran profesor, ¿verdad?, de inglés, a una clase pequeña donde allí estudiábamos inglés. En definitiva, un instituto que desde el principio fue muy innovador, un instituto que enseguida acogió a todo aquello que era diferente a lo ordinario. Bien es verdad que yo recuerdo que lo único que había diferente en mi clase pues era una compañera que era testigo de Jehová y a la que todas y todos mirábamos con una cara muy extraña, porque en aquel momento era muy raro y muy extraño esta diferencia. Poco a poco, pues, lógicamente, el instituto fue cumpliendo esa función social de integración de muchas de las diferencias. Yo creo que no tengo nada que contar en ese sentido, solamente que después, en los cursos superiores, creo ver aquí a doña Máxima, ¿no?, profesora mía de química, una gran profesora, al igual que otros profesores, doña Isabel, que fue directora, de las primeras directoras, doña Isabel, fue profesora de física, ¿verdad? Ambas. Doña Máxima era una gran profesora, sí. No lo digo porque esté aquí ella, es que es verdad. Tantos y tantos profesores que siempre a mí me han dejado una huella muy positiva no solamente en mi formación académica, de la que indudablemente os digo que siempre me he sentido muy orgullosa, porque las promociones que salíamos de Leopoldo Cano éramos unas promociones con muchísimo prestigio. Fuéramos donde fuéramos, a cualquier parte de la universidad, se nos acogía pues de una manera, no sé, muchas veces diferente, porque realmente el nivel que aquí se impartía era un nivelazo, en aquellos tiempos, estoy hablando del pasado. Así que nada más, muchísimas gracias. Esto es un homenaje también, no solamente personal, sino también institucional como directora, y creo que en nombre de todos los que estamos aquí, a todos los profesores, a todas las profesoras que han ido pasando y conformando las señas de identidad de este centro, que han sido, como bien se han expresado aquí, pues innovación, función social, equidad, etcétera, etcétera. Muchísimas gracias a todos y a todas las profesoras. Con una actuación musical a cargo de nuestros compañeros de Funky Tonka y Chris Roberts.
Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias también por venir. Y yo soy Ángel Hidalgo, el profesor de música. Ahora soy jefe de estudios, pero tengo varias personalidades. Estoy en todas, la verdad. Y también soy el honky tonker por la noche, o era más bien. Cuando vine a este instituto hace casi 15 años, empezaba a tocar yo solo y hacía canciones más así más lúdicas, más de bar y tal. El honky tonker es el profesional de la música honky tonk, que es una música de garito. Ahora ya tengo más años y ya mis canciones, me surgió una idea, son más acerca del inexorable paso del tiempo y de cosas más maduras, más tristes. Este es un estreno mundial, porque vamos, no la he tocado nunca, espero que salga bien, ya estoy contento de que la haya tocado. Ya soy el honky tonk. Thank you very much, ladies and gentlemen. Thank you. En español y pasa el tiempo. Pasa el tiempo, ya no sabes qué hacer. Tus amigos se acomodan, puede que tú también. Te miras a la cara, te ves como ayer, pero con papada. La cantante calva ataca. Pasa el tiempo, hoy es ayer, yo ya no aprendo nada cuando me voy a la cama de él. Ya estoy seguro de que habrá sido al revés. ¿Y qué hacer? ¿Qué hacer cuando vas al revés? Cuando te sientes más joven que ayer, cuando no hay tiempo para perder, pero habrá que dejar de vestir como un teenager. Y ahora aquí encerrado en un laberinto cuántico, voy a todas partes con monóculo y turbante. Dicen las señoras que estoy muy elegante, pero cuando me alejo las escucho carcajearse. ¿Y qué hacer? Renové mi vestuario, tiré el fondo de armario. Ahora soy Buster Keaton, solo escucho la radio. Música de antes, pero de mucho antes, desde los 40 y de ahí en adelante, quiero decir, de ahí hacia atrás. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer cuando vas al revés? Cuando te sientes más joven que ayer, cuando no hay tiempo para perder, pero habrá que dejar de vestir como un teenager. Como un teenager. Ya no hay música como la de antes. Son estas frases que te salen así. Ahora a ti mismo dices, madre, es lo que me decía mi padre. La juventud de ahora ya no tiene respeto. Lo que me decía exactamente, pero ahora lo digo yo. Ahora no es música ni es nada, hombre. Amigos, pasa el tiempo, esto es cíclico, nunca es para
y vamos a hacer ahora unas canciones que sonaban cuando se inauguró el instituto en el 1969 y es el 50 aniversario también de un disco referencial que es el Abbey Road de los Beatles y casualmente tenemos un profesor inglés de Liverpool de la calle Penny Lane. Mr. Chris John Roberts. Y es real. Los alumnos alucinan. Dicen que es que tiene un inglés muy cerrado. Le llaman el nativo. Digo, tenéis un profesor nativo. Hay que aprovecharlo. Que es un profesor de verdad inglés. Vais a coger uno y tal. Oh, que viene el nativo, que viene el nativo. Ya le llaman así por mi culpa el nativo. Pero bueno, se lo lleva. Se lo toma bien, ¿no? Muy bien. The Honky Tonks, right now. Entonces, Come Together de los Beatles, 1969, en Abbey Road, grabado y hecho en Londres, 1969. Vamos allá. Here come on flat top, he come moving up slowly. He got juju up on one holy roller. He got hair down to his knee. Got to be a joker, he just do what he please. He went on shoe shine, he got found out football, he got monkey finger, he shoot Coca-Cola, say, I know you, you know me. One thing I can tell you is you got to be free. Come together, right now, over me. He got walrus stumper, he got Arnold Sapper, he got spinal cracker, he got feet down below his knee. Hold you in his armchair, you can feel his disease. Come together, right now, over me. He hold a roller, he got early warning, he got muddy water, he want mojo filter, he say 1 and 1 and 1 is 3. Got to be good looking, he's just so hard to see. Come together, right now, over me. Come together, come together, ooh, come together, yeah, come together, No pidan otra, no hay más. Bueno. Es una canción también del 69, muy curiosa, una canción para mí muy dura, es Mi calle, de Lone Star, y en el 69, que fuera número 1, una canción un poco deprimente, ahora vais a escuchar la letra, si no se me va
la letra, las estrofas y tal, porque no es una canción que lleve así en el repertorio, pero estaba el número 1, estaba Karina con No somos ni Romeo ni Julieta, y al lado estaba Lone Star con una canción de Mi Calle, tiene más o menos un prostíbulo que da ganas de ducharse cuando escuchas la canción, o se acaba y tal, una canción dura, en el número 1, una canción así contestataria, ahora sería impensable, una canción así, no, tiene que ser más, no, esto hay que limarlo, quitar aquí asperezas, y esta es una canción áspera, ¿eh? Vamos allá, a ver qué tal. Vivo en un lugar donde no llega la luz, niños se ven, van descalzos, sin salud. Mi calle tiene un oscuro mar de húmedas paredes, pero sé que alguna vez no cambiará mi suerte. La, la, doy mi dirección a quien brindo mi amistad, pero al saberla no me quieren visitar. Pero alguna vez, siempre por casualidad, he visto amigos con mujeres en el bar. Mi calle tiene un oscuro mar de húmedas paredes, pero sé que alguna vez no cambiará mi suerte. La, 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 por otros 50 años. O sea, que estemos todos, que estemos. Bueno, y ahora pasen, están invitados a un vino. Estamos invitados, ¿no? Estamos invitados y tal. Las cosas están muy achuchadas. Pues sí, en el gimnasio están preparadas unas viandas, unas bebidas, y luego hay baile de instituto. Bueno, perdón, un momentito. A continuación vamos a descubrir la placa conmemorativa, como decía Ángel, pues de los 50 años, y que sea para otros 50. Y después ya, pues siguiendo las huellas que hay también verdes en el suelo, y seguiremos el camino que hace referencia a unos versos, o bueno, donde están escritos unos versos de Antonio Machado. Pasamos a descubrir. Sí.